Hola, ¿qué tal? Te habla tu amigo Edgar Medina. Recuerda que estoy aquí para ayudarte y recuerda que la Universidad ISO es el canal en YouTube donde te explicamos de una manera fácil y sencilla las herramientas, los métodos y las normas de mejora continua para que tú las implementes en tu organización. Vámonos a la mejora. Bueno, muchos de ustedes me pidieron a través de los grupos de WhatsApp, a través de los mensajes aquí en los videos de YouTube, que les explicara cómo hacer esa evaluación de riesgos. Si bien es cierto, la parte de gestión de riesgos, te voy a comentar cómo es que lo define la norma. La norma ISO 31000, el riesgo lo define como el efecto de incertidumbre sobre los objetivos. Ahora bien, la evaluación de riesgos lo tienes que entender como un proceso que tú tienes que desarrollar en tu organización, como un proceso que te va a ayudar en tu organización, pues prácticamente a que identifiques el riesgo, a que analices el riesgo y a que avalores el riesgo que se puede presentar y que puede generar incertidumbre para que tu organización cumpla esos objetivos de mejora continua que estás estableciendo para cumplir con los indicadores de los procesos o para cumplir o aumentar la satisfacción del cliente o para cumplir tus objetivos ambientales, tus objetivos de seguridad y salud en el trabajo, tus objetivos de inocuidad o tus objetivos de responsabilidad social, ¿vale? La evaluación de riesgo consta, este proceso tiene tres fases. La primera fase es una fase donde tú vas a identificar el riesgo y prácticamente en esta etapa la organización va a encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar a impedir lograr esos objetivos. Para la identificación de los riesgos es importante contar con un sinfín de información de entrada y que esta información sea adecuada, sea apropiada y obviamente esté actualizada a la realidad de la empresa, esté actualizada al contexto de la misma organización como tal. Ahora bien, en esta etapa, ustedes lo que tienen que hacer es ocupar alguna técnica para identificar la incertidumbre que puede afectar a uno o a varios objetivos de la organización. Si bien es cierto, en esta etapa, para que tú la puedas desarrollar, tienes que considerar algunos factores y la relación de estos factores. ¿Y qué factores te estás preguntando? Pues básicamente te voy a dar algunos factores que tú puedes considerar en la etapa de identificación de riesgo. Básicamente, dentro de los factores que puedes considerar o que pueden tener alguna combinación, pueden ser las fuentes de riesgo tangibles, las fuentes de riesgos que se han hecho presente, que se han materializado, o algunas fuentes intangibles o fuentes potenciales de algunos riesgos que están latentes, pero que no se han materializado por diferentes situaciones o por diferentes características con las cuales se requieren para que se puedan materializar. Otro factor que tienes que considerar aquí son las causas y los eventos de esos riesgos, de esas situaciones que se pueden materializar en riesgos. También lo que tienes que considerar para la identificación del riesgo son las amenazas y las oportunidades que tú identifiques en el contexto de tu organización. Algún otro factor tiene que ver con las vulnerabilidades que tiene tu empresa y también tiene que ver con las capacidades internas que tiene tu empresa. Prácticamente la vulnerabilidad y la capacidad pues van de la mano con, con tus debilidades dentro de tu contexto interno o con tus oportunidades y la facilidad para que las oportunidades, la misma organización las pueda capitalizar y materializar. Otro factor que puedes considerar pues tiene que ver con los cambios constantes que se pueden desarrollar en el contexto interno o esos cambios que la misma empresa puede generar en la parte del contexto interno de la misma organización. También, ¿qué puedes considerar? Pues puedes considerar los resultados de los indicadores, los resultados de los procesos,
los indicadores también de los riesgos emergentes o esos riesgos que no están visiblemente identificados, pero ahí están latentes, que nada más necesitan alguna situación o un conjunto de situaciones para que esos riesgos se puedan materializar. ¿Qué otros factores puedes considerar en la identificación del riesgo? Pues tienen que ver con la naturaleza y el valor de los activos y los recursos de la misma organización, las consecuencias y los impactos de lograr los objetivos o las consecuencias o los impactos negativos o positivos de no lograr los objetivos que se establecieron en las etapas de planeación. Ahora bien, ya que identificaste el riesgo, aquí es muy importante que en estos factores, si te diste cuenta, muchos son fuentes externas y también muchos son fuentes externas. Obviamente, las fuentes que están o no bajo el control, pues esas tenemos que considerar ese nivel de riesgo o ese nivel de materialización, considerando el pensamiento basado en riesgos que en el capítulo anterior te comenté. Una vez que ya identificaste el riesgo, bueno, pues la siguiente etapa pues tiene que ver con el análisis de riesgos. Y en la etapa de análisis de riesgos, pues en esta etapa ustedes o la organización va a comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo el nivel de riesgo en caso de que ya lo podamos identificar. El análisis de riesgo básicamente va a implicar una consideración detallada de las incertidumbres, las fuentes de riesgo, los orígenes de ese riesgo como tal, las consecuencias y también aquí vas a considerar las probabilidades, los eventos que se pueden presentar o también los escenarios que se pueden confabular considerando el contexto interno y el contexto externo de la organización. También tienes que considerar para hacer el análisis de riesgo en esta etapa los controles y la eficacia de los mismos controles. En esta etapa tienes que considerar al momento de que hagas el análisis de riesgo que un evento puede tener múltiples causas, o sea, un solo evento puede tener múltiples causas y también múltiples consecuencias. Y al momento de tener múltiples causas, múltiples consecuencias, pues obviamente pues va a afectar a múltiples objetivos. Por eso es muy importante que tú al momento de que evalúes tus riesgos en tu sistema de calidad, lo hagas de una manera integral, de una manera global. No vayas a caer en el error de hacer la evaluación de riesgos por proceso, porque eso es algo que no debes de hacer, porque es un riesgo para que, y estás sesgando esa evaluación de riesgo al momento de que tú haces tu análisis de riesgo por proceso. Aquí es muy importante que cuando hagas la identificación del riesgo, el análisis de riesgo, lo hagas de una manera integral, viendo tu sistema de gestión de calidad o viendo tu sistema de gestión ambiental, viendo tu sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo de una manera global, con ese enfoque de sistemas y con ese enfoque de mejora continua. Da clic acá arriba y te voy a mandar al capítulo donde te hago la explicación de cuáles son las desventajas de hacer un análisis de riesgos por proceso, donde te hago la aclaración de cómo al momento de hacer ese análisis de riesgos y oportunidades por proceso, estás cayendo en un error y estás haciendo un retroceso en la aplicación de las herramientas de mejora continua. Ahora bien, en la parte de análisis de riesgo, ¿qué factores tienes que considerar? Pues puedes considerar la probabilidad y los eventos, la probabilidad de las consecuencias. También tienes que considerar la naturaleza y la magnitud de esas consecuencias. También puedes considerar la complejidad de los procesos, la complejidad de algunas situaciones, la interconexión de estos procesos y también debes de considerar dentro de los factores que te he mencionado factores relacionados con el tiempo y con la volatilidad de las situaciones que se puedan presentar. La eficacia también es muy importante que la consideres y cuando te hablo de eficacia, que debes de considerar es en cuanto a la eficacia de los controles que estás estableciendo en tu sistema de gestión. Y también, obviamente, debes de considerar los niveles de confianza que tienes en tus procesos, los niveles de confianza que tienes en tu personal, los niveles de confianza que tienes con tus partes interesadas para que al momento de hacer ese análisis de riesgo, pues sea
algo que te funcione en tu sistema de gestión y una herramienta para que tú puedas, con base en ella, valorar el riesgo. Y en la etapa de valoración del riesgo, básicamente el propósito de esta etapa implica comparar los resultados del análisis de riesgo contra ciertos criterios que vas a establecer en los riesgos como tal. Básicamente, en esta etapa es apoyar a la toma de decisiones y con base en esto, la valoración del riesgo implica que compare los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo establecidos para determinar cuándo la organización va a establecer acciones adicionales para evitar la materialización de los riesgos. Ahora bien, al momento de que tú valores el riesgo, pues pueden presentarse varias decisiones. Dentro de esas decisiones, cuando tú concluyas la etapa de valorar el riesgo, pues puede ser que la organización decida no hacer nada, solamente valorar el riesgo. Otra decisión que tu organización puede tomar puede ser considerar opciones para el tratamiento del riesgo. Ahorita te voy a decir qué opciones pueden ser. También otra decisión que tú puedes tomar en el momento de valorar el riesgo, pues tiene que ver con realizar un análisis adicional para comprender mejor el riesgo, para identificar mejor el riesgo y para entender cuáles son los orígenes de esos riesgos como tal. Otras decisiones que tú puedes considerar al momento de valorar el riesgo, pues tiene que ver con mantener los controles existentes porque se ha llegado a la conclusión de que los controles existentes están siendo efectivos para que el riesgo no se presente o no se materialice como tal. O la última decisión que tú puedes tomar, otra organización puede tomar, pues tiene que ser con reconsiderar otros objetivos. Con base en esto, al momento de que tú identificas el riesgo, tú haces el análisis de riesgo y tú valoras ese riesgo, automáticamente va a llegar la etapa donde vas a hacer el tratamiento de riesgos. Y para el tratamiento de riesgo, pues puedes tener algunas opciones que pueden implicar una o más de las siguientes acciones. Su organización puede llegar a establecer los siguientes tratamientos de riesgo. Uno de ellos es evitar el riesgo, decidiendo no iniciar o continuar con una actividad que genere riesgo. Decir, ¿sabes qué? Evito el riesgo, no hago esta actividad, el que sigue. Otra actividad o decisión que tú puedes establecer es aceptar o aumentar el riesgo en busca de que ese riesgo se convierta en una oportunidad. Ojo, y aquí estamos hablando de que la amenaza o la debilidad la puedas convertir a oportunidad. Y esto considerando el nivel de competencia de tu personal, considerando el nivel de controles en tus procesos o considerando el nivel de recursos y la asignación de estos recursos para que el riesgo se convierta en una oportunidad. Otro tratamiento que le puedes dar es eliminar la fuente de riesgo, eliminarla, retirarla y pasarla a mejor término. Otra opción para el tratamiento de riesgo puede ser modificar la probabilidad de que pueda presentarse ese riesgo, disminuyendo los recursos para que esa probabilidad pueda presentarse. Otra actividad puede ser que modifique las consecuencias, que compartas el riesgo, también puede ser otra acción de tratamiento del riesgo. O simplemente la última, pues retener el riesgo con base a una decisión informada. Estos son las diferentes actividades que tú puedes establecer al momento de que establezcas las estrategias para el tratamiento del riesgo. Pues bueno, es así como yo manejo la evaluación de riesgos. Es un proceso fácil y sencillo. Identificas el riesgo, analizas el riesgo, valoras el riesgo y con base en eso, pues haces el tratamiento del riesgo como tal. Para más información de mis cursos y de tips y de asesorías, visita la página web que está en la descripción de este video. Te recuerdo que te suscribas y que también actives esa campana de notificaciones para no perderte futuros contenidos que estamos haciendo para toda nuestra comunidad en Latinoamérica. Pues bueno, yo soy Edgar Medina y me dio un gusto tenerte una vez más aquí en la Universidad ISO. Actívala para no perderte nuevos capítulos. Hasta luego.